en el Salmo capítulo 46, versículo 1 al 3. Salmos capítulo 46, versículo 1 al 3. Dice la Biblia, si no la trajiste tu Biblia, lo puedes ver en la pantalla. Sin embargo, te animo a que lo puedas, siempre puedas, por ser un portador de la palabra del Señor. Vamos a leerlo. Dice así la Biblia en el Salmo 46 del 1 al 3. Dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Amén. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumban en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Pero Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Alguien grite amén con fuerza. Aleluya. Me gusta lo que dice el versículo 11. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. Hoy día el Dios de Israel es nuestra fortaleza. Alguien tiene que aplaudir a esta palabra poderosa que Dios tiene para nosotros. Señor, pedimos que tu presencia pueda ser tan evidente hoy día, que haya muchas decisiones tomándose hoy, Señor, en medio de mis hermanos. Que no haya, Señor, una persona que salga de esta iglesia sin reconocer que le falta aún añadirle a su fe un poco más de esfuerzo para poder así caminar en la vida, Señor. Así que te pido que se haga tu voluntad y que me concedas la atención de mis hermanos para poder hablarles con autoridad y con tu poder, Señor, porque yo no lo puedo hacer. Te doy gracias por esto, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén, amén, amén. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Él es nuestra fuerza. Dios siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. ¿Estamos seguros de eso? ¿Así es? Ok, muy bien, pero vamos a desarrollarlo un poquito más. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y montañas se derrumben en el mar. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. Cuando yo leo un versículo así, cuando yo entiendo un versículo como este, me hago una pregunta, y la pregunta es: ¿realmente Dios nos protege? ¿Realmente Dios nos protegerá? Y quiero responderte esta pregunta hoy día. Quiero que tú tengas una respuesta o una claridad, un norte acerca de esta pregunta, porque hay respuestas fáciles cuando este tipo de preguntas se efectúan. ¿Puede Dios o realmente Dios nos protege? Hay respuestas fáciles y muchos pueden decir: sí, Dios nos protege. Pero también hay respuestas complicadas a esta pregunta, y nos hemos encontrado en situaciones difíciles en las que, como yo, he tenido que decirle al Señor: Señor, ayúdame, porque no salgo de esta si tú no me ayudas. Recuerdo no haber estudiado en alguna oportunidad para algún examen, y le he dicho: Señor, si tú me salvas de esta, Señor, porque mi papá, ay, si mi papá, ¿no? Y capaz alguno de ustedes se ha encontrado en esa situación. Si tú me sacas de este apuro, Señor, si tú me ayudas, Señor, si tú, entonces yo voy a hacer esto. Cuando nos encontramos en problemas, solemos hacer este tipo de oraciones. Y ¿sabes qué? La motivación de esta oración, por más insignificante que esta oración sea, o pequeña, o tal vez no tan con un poco de importancia que tú creas que tenga, el meollo de esto es: si tú no me ayudas, Señor, entonces yo no lo puedo hacer. Si tú no estás conmigo, Señor, entonces yo no lo puedo hacer. Si tú te detienes un momento a pensar en la crisis que está pasando capaz en el mundo, y no solo en el mundo, sino en Bolivia,
Y tú te pones a pensar en que hace poco tiempo un banco aquí se cerró y algunos hermanos de Santa Cruz y de Cochabamba me entero y me dicen: pastor, mis ahorros estaban en ese banco, o parte de mi dinero estaba depositado en ese banco. Y tú te pones a pensar en eso y tú dices: estamos viviendo una crisis. Te puedes preguntar: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando una persona que ahorró toda su vida pone su dinero en un banco y de repente el banco no le puede dar su dinero? O hay gente tan desesperada que busca dólares por todo lado. ¿Dónde está Dios? Nosotros necesitamos la intervención divina. Y sabes, esto tiene muy alborotado a los seres humanos, a la gente. Tenemos la necesidad de que Dios intervenga. Y cuando recuerdo ciertas situaciones de las que Dios me libró, ciertos momentos duros por los que pude haber pasado, pero Dios ha sido bueno. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero Dios ha sido fiel. Y estábamos con Ever, el esposo de Ruth, y otros chicos más que me acompañaban cuando yo viajaba. ¿Estabas tú, Gabriel? Sí, estaba Gabriel. Y nosotros estábamos en mi auto, estábamos yendo a un pueblo de aquí, hacia Santa Cruz, y en camino alguien, un tráiler frena adelante, luego frena este auto que está atrás del tráiler, y atrás de este auto estábamos nosotros. Estábamos en una bajada y mis frenos dieron y yo frené, el auto paró, y el auto que estaba detrás tenía que haberme chocado a mí, pero de alguna manera viene por el costado y le da al de adelante mío. Y el de adelante mío hace acordeón con el camión que está delante de él. Y él lo ve Gabriel, lo ve Ever, lo ven otros muchachos. Y yo digo: Dios me ha protegido. Yo digo: Dios ha guardado. Sabía que no tenía dinero para reparar ningún auto. Dios me ha protegido. Dios ha sido bueno y me ha guardado a mí. Podemos decir que Dios nos ha protegido. O como cuando estaba llegando a Santa Cruz y después de un día o algo así de haber llegado, me llama una familia de la casa del Padre Santa Cruz y me dice: pastor, no voy a llegar al servicio porque le cuento que ha pasado una tragedia en mi familia. ¿Qué ha pasado? Sucede que mi familia estaba viniendo en un auto de Santa Cruz, de Cochabamba a Santa Cruz, y no vieron que el camino terminaba y no había el puente en la carretera nueva que estaban haciendo, y salieron y se mataron. Había un bebé y había una anciana. Aquí tú tienes que preguntarte: ¿y acaso Dios no los protege a ellos también? Dios me protege a mí y Dios nos protege a nosotros. ¿Tenemos en claro eso, iglesia, o no? Dios es bueno y nos protege, pero ¿qué de aquellos de los que Dios no protegió? Tú dices: Dios me protegió a mí, pero ¿qué de aquellos a los que Dios no protegió? ¿Acaso Dios no nos ama por igual? ¿Acaso Dios no nos ama por igual? Y si de algo yo estoy completamente seguro esta mañana, aunque yo no estoy muy seguro de muchas cosas de la Biblia, me falta conocer mucho, pero hay algo que sí conozco y hay algo que sí sé, y estoy completamente seguro: es que Dios nos ama. Dios nos ama. ¿Estamos de acuerdo hoy día? Dios nos ama, y esta es la verdad. Pero si Dios nos ama, escucha bien esto: ¿por qué Dios no protege a todos? ¿Por qué siento que no hay protección? No hubo protección a mi familia cuando pasó ese accidente. ¿Por qué siento que no hay protección a mis hijos cuando pasó ese problema? ¿Por qué siento que no hubo protección hacia mí y yo quedé en este problema, en esta condición, en esta situación? ¿Qué palabras le digo a los familiares de las víctimas de un accidente como este? El amor de Dios es constante para todos, pero ¿qué palabras podríamos usar? ¿Qué dirías tú? ¿Qué podrías hablar tú?
Tú me estás diciendo que Dios nos protege, tú me estás diciendo que Dios nos ama, pero ¿por qué Dios no protege a todos? Y yo en mi vida cristiana he escuchado muchas respuestas acerca de esto. ¿Por qué Dios nos protege a todos? ¿O por qué Dios permite que sucedan ciertas cosas a algunos? Y la primera respuesta es esta que algunas personas han tenido, y es que les faltó oración. Qué bueno que te has reído, ¿me entendiste entonces? Les faltó oración. ¿Cómo que les faltó oración? O sea, a la gente que Dios no protegió, ¿les faltó orar un poco más? Si es verdad esto, que les faltó orar un poco más, entonces mi pregunta sería: ¿cuántas oraciones les faltaron? ¿1? ¿5? ¿10 oraciones? ¿Cuántas oraciones necesitaban hacer para que Dios los pueda proteger y no puedan pasar por ese accidente? ¿Le faltó una acaso? ¿Será que una oración le habrá faltado a esa persona que pasó por ese accidente para que Dios pueda responderle su oración y no le pase ese accidente? Qué duro saber que tal vez a alguien le faltó un par de oraciones para que Dios realmente los pueda proteger. Y ¿sabes qué? Yo te tengo que decir hoy día, yo no puedo aceptar este argumento que les faltó una oración, o les faltó 10 oraciones, o les faltó más oraciones. Yo no puedo aceptar este argumento, y te voy a explicar por qué. Segundo, ¿qué argumento más utilizan las personas para pensar o para justificar de que Dios no los protegió? Segundo, es que, pastor, les faltó más fe. Si hubieran tenido más fe, entonces hubieran podido hacerlo. Pero yo te quiero preguntar algo: ¿quién puede medir cuánta fe tiene mi hermano o mi hermana? ¿Quién puede medir cuánta fe tengo yo o cuánta fe tienes tú? Nadie tiene algo que llamemos femómetro, ¿no ve? Así para que mida cuánta fe tiene. ¿O alguien lo tiene aquí? ¿Alguien me puede medir la cantidad de fe que alguien tenga? Nadie puede hacerlo. Y otro argumento que dicen las personas es: había un pecado oculto. Este es el más terrible de todos. Tenía un pecado oculto, por eso Dios no lo protegió. ¿Sabes qué? Muchos estaríamos muertos si fuese por pecados. Pero aquí se trata de la gracia abundante, sobrenatural. Alguien tiene que estar agradecido hoy día. La gracia y el poder de Dios. Alguien grita amén ahora, sí. Porque si fuese por los pecados que cometemos, no tuviésemos la oportunidad de estar aquí. Entonces, mi pregunta es, porque yo no acepto ninguna de las tres para justificar por qué Dios no me ha protegido a algunos. No acepto el hecho de que le faltó orar. No, señores, es gracia, es Dios. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Tampoco acepto les faltó la fe. No, porque no es solo eso. Es Dios siendo bueno, es Dios siendo misericordioso. Si vivimos es por la misericordia de Dios. Dice la Biblia: por su misericordia no hemos sido consumidos. ¿Alguien puede decir amén o no? Tampoco puedo aceptar que haya pecados ocultos y por eso la protección de Dios no estuvo ahí. No lo puedo aceptar. Entonces la pregunta es esta: ¿cómo puedo confiar en un Dios que protege a uno y a otros no? ¿Cómo puedo confiar en un Dios que parece que es injusto? ¿Por qué se murió mi papá? ¿Por qué Dios no protegió a mi mamá? ¿Por qué me sucedió esta desgracia a mí? ¿Por qué me hicieron esto a mí? ¿Por qué perdí esto? ¿Cómo puedo venir y levantar mis manos y orar y adorar a un Dios que parece que es injusto? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué haces ante esta pregunta tú hoy día? En momentos como estos tan duros, ¿cómo le respondes?
a esa persona esa pregunta. Cuando oramos por enfermos que tienen algún problema y se sanan, y cuando oramos por otros, en esta misma iglesia hemos orado por cáncer y se han sanado de cáncer, y hemos orado por gente que también tiene cáncer y no se han sanado. Hemos orado por personas que han tenido problemas financieros y Dios ha suplido, y que han tenido problemas financieros y han seguido con sus problemas. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? ¿Cómo respondes a esto? Y lo que le dije al primer turno, yo tengo la respuesta para eso hoy día. Yo tengo una respuesta para eso. ¿Cómo respondo a por qué Dios protege a unos y a otros no? ¿Sabes cuál es mi respuesta? ¿Quieres que te la dé hoy día? ¿Alguien está con fe hoy día? Mi respuesta es cortita: no sé. Conclusión, se terminó el mensaje, hermanos. Dios los bendiga. Pero yo pensé que tú, no sé. Sin embargo, no tengo certeza de muchas cosas. Y aunque no tengo certeza, yo quiero que tú entiendas: en este mundo no vives con certeza de nada, porque lo más cambiante que hay en el mundo no es el dólar, eres tú. A mí no me gustaba la papa en todas las comidas. En mi país no se come así. Ahora me gusta la papa en todas las comidas. Lo más cambiante, pero no tanto así como a ustedes, ¿no? Así, ese ya es abuso ya. Pero sí, ya la acepto, ¿no? Un pedacito ahí. A mí no me gustaba no podía entender por qué vendían en Kingdom pollo con papitas. No diré nombres, ¿no? Pollo, ¿cómo le dicen aquí? Crocante, broster, lo que tú le quieras llamar, solo con papas. Yo decía, ¿por qué no le ponen arroz? Pero ahora entiendo y digo, wow, qué rico había sabido solo así. ¿Por qué a todo le ponen picante los cochabambinos? Qué rico había sido comer así. Solo que da gastritis. Lo más cambiante en la tierra eres tú. Dile al de tu lado, sos vos. Por eso no te entiendo, dile a tu marido. Dile a tu mujer, incomprendible, sierva de Dios. Pero yo te quiero dar, no quiero que te vayas así hoy día. ¿Quieren irse diferentes hoy? Amén. ¿Quieren ver la riqueza de la palabra del Señor para que se la lleven hoy día y la practiquen lunes, martes, miércoles, jueves? Amén o no, iglesia. Lo primero que yo entiendo, porque yo no vivo con certeza, yo vivo por fe. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí. Y esto es diferente. La certeza es algo y la fe es diferente. La fe está confiando en que el Señor va a proveer. Alguien dígame amén por eso. Dios va a ser el que tiene el control. Hay problemas, pero Dios sigue teniendo el control. Aleluya. Hay dificultades, pero Dios sigue siendo fiel. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo decía, Señor, soy pastor. ¿Por qué permites que mis cuerdas vocales no funcionen? ¿Por qué me tienen que operar en mi silencio? Yo le digo depresión de 2 días, porque me duró 2 días o 3 esa depresión así, ¿no? Gracias a Dios por mi temperamento no suelo estar deprimido, pero en esos 2 o 3 días de mi silencio, de esas 2 semanas que tuve por la operación, yo decía, ¿por qué? Soy pastor, cantaba, ¿por qué? Entonces encuentro estas 2 cosas que yo creo que no te van a dar certeza, pero sí te van a dar esperanza. Y esta es la esperanza que no avergüenza a nadie, a ninguno de nosotros. Aleluya, en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Alguien está feliz por eso?
Ya, no tengo certeza, pero tengo esperanza. No tengo certeza de nada, pero mi fe está anclada en ti. ¿Alguien puede aplaudir al Señor por esa esperanza? He aprendido dos cosas ante estas preguntas. ¿Por qué Dios no protege a algunos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Número uno, antes de que tú enfrentes una situación, Dios ya tenía un plan. Antes de que tú te enfermes, Dios ya tenía un plan. Antes de que Dios mandara un diluvio, Dios ya tenía un arca. Antes de que Dios mandara a Jonás que lo echasen, hiciese que lo echasen al agua, Dios ya tenía un pez. ¿Qué les parece a ustedes esto? Antes de que tú y yo pecásemos, Dios ya tenía un plan. Wow, qué buenísimo, ¿no? Antes, porque Dios, antes de que tú enfrentes un problema, ya tiene un plan. Ya tiene un plan, ya tiene un plan, ya sabe. ¿Sabes qué? Tú miras esto. Tú miras este lugar de acá. Dios mira todo el panorama. Tú solo miras esta época en la que vives. Dios ya miraba todo el panorama. Mi padre me dijo a mí hace un par de años: ya sé por qué viniste a Bolivia. No solo fue por Arlet, me dijo, ¿no? Mamacita. No es pecado decirle a su esposa mamacita. Mamacita. No solo es por Arlet, es por lo que Dios quería hacer junto a ella en Cochabamba. Mi padre no entendía, él miraba el panorama. Dios mira todo lo que está sucediendo. Tú miras este lugarcito, Dios mira todo. ¿Qué te parece eso? ¿No te parece genial que Dios mira todo? Entonces, ¿por qué protestas cuando Dios no te responde tu petición? ¿Por qué te estás riendo? ¿Por qué te molestas? ¿Haces tus berrinches? Ay, díganme amén todos los que han hecho berrinche. Nadie, ¿no? Uy, hermanas, siempre las mujeres, esas berrinchudas. Pero ¿por qué te sucede esto? Tú tienes que saber, antes de que tú enfrentes una situación, un problema, una enfermedad, Dios ya tenía un plan. Porque Dios siempre está antes que tu situación. Porque Dios siempre está antes del dolor. Porque Dios está siempre antes de tu crisis emocional. Porque Dios está siempre antes de tu conflicto entre tu pareja y vos. Porque Dios está antes que tus hijos tengan problemas. Dios está antes. Dios está antes y está al final. Para Él lo que va a suceder ya pasó, es historia. ¿Estás comprendiendo eso? O sea, Él desde su lugar ya te consoló en tu presente. Dios es así. ¿Qué Ant-Man? ¿Qué macanas de Marvel? Esas cosas. Lee la Biblia. Vas a ver cómo. ¿Alguien más me dice amén aparte de Shoni? El pastor Shoni. ¿Alguien más me dice amén o no? Lea su Biblia. ¿Qué 300? Ahí usted va a encontrar a los verdaderos 300. A Sansón, no a Sonsón, ¿no? Usted va a encontrar ahí. Entonces, antes que tú enfrentes una situación, Dios ya tiene un plan para ti. Y yo sé que no es una respuesta, pero esto es esperanza para nosotros, porque Dios tiene un plan. Alguien dígame amén fuerte, por favor. Dios tiene un plan. Había dos pastorazos increíbles que estaban predicando el evangelio, haciendo la voluntad de Dios. Pablo y Silas estaban predicando el evangelio en Filipos, y en esta ciudad, mientras hacen la labor de Dios, encuentran a una mujer endemoniada. ¿Sabes qué hacen? La liberan. Esta mujer endemoniada le servía a un par de personas para el negocio que tenían y que adivinen el futuro de algunas personas más. Era su business. Entonces estos
malévolos se enfadaron contra Jesús, contra Pablo, y Silas. ¿Y qué sucedió? Comenzaron a tramar problemas. Y viene aquí lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 22 y 23. Hechos 16, 22 y 23 dice: enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa. Estos hombres estaban molestos. Hicieron que le quitaran la ropa, o sea, los desnudaron a Pablo y Silas y los golpearon con varas de madera, los azotaron, como diríamos, ¿no? Los rompieron. Versículo 23: los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Esos hombres eran pastores. Y la pregunta es: ¿acaso no los pastores no tienen la protección de Dios? Deberían, ¿no ve? Pero el Señor tiene un plan. Y antes que sucedan situaciones en tu vida, tú tienes que entender que Él tiene un plan. Y aunque no entiendas, ¿por qué no demandes entender? Él tiene un plan. Él tiene un plan para ti. Si hay alguien que merecería que Dios los proteja, era Pablo y Silas. Pero Dios no los protege de la golpiza. Dios no los protege de que los desnuden. Dios no los protege de que los avergüencen. Y Pablo y Silas terminan encarcelados. Muchos tal vez aquí se preguntan: Dios, ¿por qué no permitiste que tome ese trabajo? Dios, ¿por qué no permitiste que me aumentaran el sueldo o me dieran ese empleo? Y ¿sabes qué? Capaz el Señor no lo permitió porque tú no tenías el carácter suficiente como para poder ser luz. Y sabía que esos compañeros de trabajo te iban a llevar a la perdición. Capaz. Pero como tú no ves el panorama completo, tú te molestas, tú haces un berrinche, o hacemos berrinche, pongámoslo así, hacemos berrinches porque no vemos el panorama completo, querido hermano, querida hermana. Y Dios es librándonos de situaciones difíciles. ¿Por qué permitiste esta enfermedad, Señor? ¿Por qué no tuviste compasión de mí? ¿Por qué no protegiste mi hogar? Y yo te tengo una pregunta aquí que hacerte a vos, y quiero que me respondas. A Pablo y a Silas, ¿podría Dios protegerlos? ¿Podía haberlos protegido? ¿Sí o no? Te tengo otra pregunta. ¿Dios era capaz de proteger a Pablo y Silas? ¿Sí o no? Dios podía mandar ángeles, podía mandar, no sé, un tiranosaurio rex ahí, podía mandar, no sé a quién. Mi hijo diría a Mario Bros y Luigi. Los llevé a ver esa película, están locos. Israel está por Mario Bros. Dejó a Sonic, ¿qué importa Sonic? Quieren Mario Bros. Mayo, dice, Mayo Bros. ¿Podía mandar a Mario Bros? No lo sabemos. Porque Dios podía hacer lo que Él quisiera, porque Él es Dios. Alguien dice amén o no. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. ¿Dios le está hablando a alguien hoy día? ¿Hay alguien que valientemente puede decir: si Dios me está hablando a mí? ¿Hay alguien? ¿Sí? ¿Hay? ¿Sí? Entonces, Señor, ¿qué pasó cuando no sanaste a mi hermano? ¿Qué pasó cuando tu mujer perdiste a un hijo? ¿Qué pasó cuando abortaste no estuvo el bebé bien en tu vientre? ¿Qué pasó cuando perdiste a tu papá? ¿Qué pasó cuando perdiste a tu mamá? ¿Acaso Dios no te estaba protegiendo a vos? ¿Qué pasó? ¿Qué le dices a aquella persona aquel jovencito que sus papás se divorciaron? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué harías? Pablo y Silas hacen lo que muchos creyentes hoy en día hacen cuando hay problemas. ¿Sabes qué hacen muchos creyentes? Se enojan y se van de la iglesia. ¿Eso hizo Pablo y Silas? No, Pablo y Silas hacen lo que muchos creyentes hacen. ¿Qué hacen muchos creyentes?
dejan de servir, ¿no? Eso no es para mí. ¿Sabes qué hace Pablo y Silas? Dice el versículo 25 del mismo capítulo de Hechos que te estaba leyendo. Dice: alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Pablo y Silas adoraron, alabaron a Dios antes de su milagro. Mi pregunta para ti es: ¿cuántos necesitan un milagro esta mañana? ¿Cuántos necesitan? No, pues somos 5 que necesitamos. ¿Cuántos necesitamos un milagro? ¿Por qué no le alabamos y le adoramos al Señor antes de nuestro milagro hoy día? ¿Por qué no le decimos gloria a ti, Señor, antes de mi milagro? ¿Por qué no lo dices? ¿Por qué no levantas ahora tu voz? Levantala, decir gloria a Dios, te bendigo, Dios. Antes de que suceda, Señor, yo ya sé que tú tienes un plan. Yo no entiendo por qué, yo no sé cómo. Es más, te voy a decir algo. Muchos entraron a este lugar, son más las derrotas que has tenido que las victorias, pero aún así has levantado tus manos, estabas orando al Señor. Alguien me dice amén, alguien que lo hizo dice amén. Aún así estabas. Apláudale al Señor, aleluya. Diga gloria a Dios conmigo. Diga aleluya, diga aleluya. Algunos aquí han tenido tantos problemas afuera en su casa. Te has peleado con tu esposo, te has peleado con tu esposa, te has peleado con tus hijos que están rebeldes, te has peleado con tu suegro, con tu suegra, te peleaste con tu perro, ¿no? Vino un pajarito y te hizo lo que nadie, la peor cosa que le puede pasar a un ser humano 2 veces. Y llegas a la iglesia y aún así has alabado al Señor como Pablo y Silas antes de su milagro. ¿Qué te parece si le aplaudimos al Señor nuevamente hoy día? ¿Qué te parece si dices gloria a Dios? Glorifica al Señor antes de tu milagro. Pero es que esto es lo que dice Hebreos capítulo 13 versículo 15. Una cosa es adorar a Dios cuando Dios te responde, pero otra cosa es adorar cuando no te responde. Una cosa es adorar a Dios cuando sientes los vellitos. Pastor, muchos me han dicho: es que yo siento ahí, se me paran los vellitos de mi piel. Pero ¿adoras cuando no sientes eso? ¿Adoras cuando no sucede eso? Entonces Hebreos capítulo 13 versículo 15, ponlo ahí, dice: por lo tanto, por medio de Jesús, mira lo que dice: ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios. ¿Qué significa un sacrificio continuo de alabanza a Dios? Significa que nosotros alabamos a Dios antes de que suceda lo milagroso. O sea, adoramos a Dios. Quiero gritar amor, pero no me sale. ¿Ya estoy gritando? Sí, ya. Voy a hablar más suavito. Adoramos a Dios no por lo que Él hace, sino por lo que Él es para nosotros. Adoramos a Dios no por su bendición, sino por su persona. Aleluya. Dios sigue siendo Dios en el valle y en la cima. Es Dios en tu gozo y en tu dolor. Dígame amén por esto. Es Dios si brilla el sol en el día o si está relampagueando en la noche y está oscuro. Dios es Dios y merece nuestra adoración continua, un sacrificio continuo de alabanza. Antes de ver su mano proveer, adoro yo su rostro porque Él es bueno conmigo. Dígame amén por eso. Antes de ver un milagro suceder, adoro su persona. No se trata de sus bendiciones, se trata de quién es Él. Te doy permiso para que le alabes al Señor hoy día conmigo. Gloria a Dios. No paremos un ratito más.
Antes de que suceda, Señor, antes de que me responda, Señor, Pablo adoró antes de la respuesta de su oración. Yo me estaba quejando mucho tiempo que aquí en Cochabamba la tierra es muy cara para comprar un lote. Ustedes lo saben. Hay otras ciudades en nuestro país en el que vivimos que los lotes son más económicos, es más accesible. Pero vivimos aquí en Cochabamba, es hermoso por eso también. ¿Alguien dice amén o no? El valle es así, rodeado de cerros verdes. ¿Quién tiene cerros verdes? Cochabamba. ¿Alguien dice amén o no? Qué lindo, clima perfecto. Sudas y después de un ratito no se te nota, ¿no ve? Solo se te siente. Y tengo tiempo quejándome: Señor, necesitamos un lugar más grande, necesitamos un lugar más grande. Y después me pongo a pensar, y yo creo que es Dios reprendiéndome a mí: caramba. Es que a mí el Señor me habla así, ¿no ve? Ya les he dicho. Abrí tercer turno, abrí cuarto turno, y capaz cuando abras el quinto te voy a proveer para un lote. ¿Alguien dice amén o no? No es cuánto yo me queje, es cuál es el plan de Dios para mi vida. ¿Alguien lo está entendiendo hoy día? No puedes vivir quejándote. Más bien, pregúntate: ¿y qué es lo que tú quieres para mí, Señor, hoy día? Gracias a Dios. Gracias a Dios por sus bondades infinitas. Y mis hijos pueden dormir en una cama. Gracias a Dios por sus bondades infinitas. Y mis hijos tienen pancito para comer. Gracias a Dios por sus bondades infinitas. Y hoy que es domingo, muchos se van a ir a comer a restaurantes. ¿Acaso Dios no es bueno con nosotros, hermanos? Después la pasas mal toda la semana, pero hoy día domingo te vas a comer chicharrón, ¿no ve? No importa, el lunes, martes, pancito, pero el domingo sagrado, chicharrón. Aleluya. Churrasco. Pablo adoró antes de la respuesta de su oración, y luego se abrió la cárcel. Todos se hubieran preguntado: ¿por qué Dios no lo protegió cuando lo desnudaron y lo golpearon? Es que Dios tenía un plan. Espérate un momento, Dios tenía un plan. Todo el mundo en la cárcel estaba libre, toda la cárcel estaba libre. Y el carcelero estaba por suicidarse porque tenía que responder por los que se iban a escapar. Pero Pablo se acerca y le dice: aún estamos aquí. El carcelero se quebranta, se arrodilla y le entrega su vida a Dios, a Jesús. ¿Notas el plan de Dios ahí? ¿Ya se están dando cuenta? ¿Sí? Entonces el carcelero le dice a Pablo: te tiene que escuchar mi familia. ¿Se están dando cuenta del plan de Dios? Y la familia se entrega a Cristo, y junto con la endemoniada que quedó libre, hacen la primera iglesia en Filipos. ¿Alguien ve el plan de Dios ahora? Tú tienes que entender esto. Dios tiene un plan, y aunque no es una respuesta para por qué Dios a veces no nos protege de ciertas cosas, Dios tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. ¿Cuántas hermanas le dan gracias a Dios que no se casaron con ese hombre? Sino que tienen al papacito churro que está a su lado. Algunos son calvitos. Hay otros y yo, esos son más sabrosos, dicen. No.
por eso me voy a rapar mañana yo. Otros tienen poco pelo. ¿Cuántas le dan? Las hermanas se ríen, ¿no? Porque dicen, ahora lo miro, ay, qué bien que no me casé con él, engordó demasiado, como el pastor, dirán. ¿Cuántas dirán así de mí, no? Miércoles. Ay. Dios es bueno en toda circunstancia. Él sabe más que tú y sabe más que yo. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor por eso? Grite con júbilo. Primero, Dios tiene un plan. Aunque tú pases por una situación, Dios tiene un plan. Segundo, el propósito eterno de Dios no se alinea con mis deseos temporales. Mis deseos son temporales, pero los propósitos de Dios son eternos. ¿Por qué entonces me pasó esto? Porque los propósitos eternos de Dios, eternos, no se alinean a mis deseos temporales. Celebramos el milagro de que las cadenas y de que la cárcel se abrió, ¿no ve? De Pablo. Gloria a Dios por eso. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero ¿qué de los 5 o 6 años que Pablo pasó preso por predicar el evangelio? La pregunta es, ¿por qué Dios no lo protegió? ¿Por qué Dios no lo protegió cuando a Pablo lo metieron a la cárcel y después le cortaron la cabeza? ¿Dónde estaba Dios? Esto es lo que tengo que entender. Y esta es la semilla, esta es la palabra que hoy quiero dejar en ti. Ponte de pie, por favor, hoy día. Cuando Pablo y Silas y Tulio, y ponerle tu nombre, estabas en el propósito eterno de Dios, Dios los libró. Pero cuando yo estoy o estaba en los propósitos fuera del propósito eterno de Dios, Dios no los libró. Qué duro es vivir con esto. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Esto es duro de asumir. Es duro. Es difícil de asumir. El propósito eterno de Dios no se alinea a nuestros deseos temporales. ¿Y sabes qué? Capaz tú eres uno de esos capos. No eres como yo. Yo soy, me falta mucho, pero capaz tú eres demasiado organizado. ¿Sabes qué? Yo agendaba 2, 3 consejerías en la misma hora. No es que Damaris me agenda las consejerías porque yo me hago al capo. No, yo soy malazo para eso. Y Damaris me ayuda. Capaz tú no eres como yo. Tú eres organizadísimo. Tú no le pelas las horas que tienes que levantarte, hacer ejercicio, leer un libro, comer, trabajar, estudiar, horas de ocio. Tú lo tienes todo. Tú planificas tu día, tú planificas tu vida. Tú me dices, pastor, yo le he pedido consejo a tal, a cual, y he hecho mi vida y no resulta, a pesar de que hice planes, a pesar de que estudié esto, escúchame, a pesar de que hice esto, a pesar de que hice lo otro, no me resulta. Ya lo intenté, no me sale, Señor, el anhelo que tenía. Otros avanzan y yo no avanzo. Pastor, no entiendo por qué me sucede. Yo te tengo que decir esto. Arlene y yo queríamos tener a David. Queríamos que nazca después de Shalem, a los 2 años. Y mi pobre esposa paraba llorando cada fin de mes. ¿Por qué? Porque no quedaba embarazada. Y ella me preguntaba, ¿seré yo? Yo la miraba, tal vez soy yo. Pero ¿sabes qué? No está en ti y en mí dar vida.
no soy ni yo ni ella, es Dios. Él tiene un plan. David nació después de 4 años de Shalem. Y aunque en mis planes hubiera sido genial que nazca a los 2, el Señor tiene un plan. Aleluya. ¿A alguien le puede satisfacer por lo menos eso? El Señor tiene un plan, Él sabe. ¿Y sabes qué? Arlet lloraba, Arlet sufría. Mi esposa cada semana lloraba. Yo le decía: tranquila, tranquila, amor. Y yo me ponía ahí triste con ella. No podía llorar, a ella le sale normal llorar, ¿no? Así, cae así. Yo no entiendo cómo lo hacen tan facilito eso, ¿no? Amén, hermano. Pucha, que así, les cae así. Te volteas así: sí, mi amor. Y te asusta. Y todavía pregunta: ¿estás llorando? Y está con la lágrima aquí. Si está llorando, esto es entre paréntesis, no es parte del mensaje. Si está llorando, no le preguntes si estás llorando. Abrázala. Que sus lágrimas se sequen en tu pecho. Y si los hombres lloran, lloren también. Y sus mujeres, no pregunten tampoco, ¿no? Sorpréndase de que tiene un hombre que sabe derramar lágrimas, que no es insensible como muchos otros, como nosotros. Pero duele cuando pensamos que Dios no nos protege. Sí duele. Lloramos, sí lloramos. Estamos de luto, sí, hay muchos que han estado de luto acá. Tienes derecho a levantar tu mano y decir: ¿por qué? Sí, ten tu luto. Pero la pregunta es: ¿vamos a seguir confiando en el Señor? ¿Seguiremos adorando al Señor? ¿Vamos a seguir exaltándole al Señor, amándolo? ¿Vamos a seguir o no? Entonces, aunque no tenemos una respuesta, yo te quiero dar esperanza. Aunque no podemos vivir con certeza, vamos a vivir con fe. ¿Qué te parece eso? Porque eso está mucho mejor que vivir con certeza. Qué aburrido vivir con certeza, ¿no? Mañana A, pasado B, ¿no? Qué genial es tener la libertad de poder decidir y saber que nuestra vida está en las manos del Dios Todopoderoso. Qué divertido eso, qué genial saber de que no me soltarás aun en la calma o en la tormenta. No, tú eres bueno, tú eres fiel conmigo, Señor. Aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú decides hoy día cómo vas a vivir. No adoramos a Dios por lo que hace, adoramos por lo que Él es. Vamos a aplaudirle al Señor hoy día. ¡Grita!